empezar a hablar sobre la tripleta CIA. ¿Qué significa la tripleta CIA? También conocida como el SIT, en el caso en español. Vamos igualmente a hablar sobre terminología de ciberseguridad. Es mucha la terminología de ciberseguridad, sin embargo, se entiende que hay 5 términos que son los fundamentos, que es ese germinador, esa semilla que tú siembras, y a partir de allí puedes seguir desarrollando mayor información. Igualmente, te voy a brindar un RFC que es muy poderoso para gobernar gran parte del glosario de la tecnología que se usa en ciberseguridad. Vamos a hablar sobre la metodología de ataque. Sí, ¿por qué vamos a hablar hoy sobre la metodología de ataque? Porque quiero brindarte desde hoy una de las áreas en las cuales considero me voy a enfocar en lo que resta de año en ciberseguridad, que es pentesting. Por lo tanto, desde este momento te invito a que visualices cómo se hace un ataque. Y cómo nos atacan a nosotros, ¿no? Cómo también se utiliza esa metodología. Vamos a hablar de los sombreros de ciberseguridad. El día miércoles hablé sobre Red Hat y Black Hat. Hoy voy a hablar un poco sobre Blue Hat y Green Hat. Vamos entonces a hablar sobre el primer concepto, la tripleta CIA. ¿Qué es la tripleta CIA? En inglés quiere decir Confidentiality, Integrity and Availability. En español hablamos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esa es la razón por la cual en muchos casos ustedes van a ver el acrónimo así, CIT. ¿Bien? Vamos a empezar con el primero, confidencialidad. ¿A qué hace referencia confidencialidad? Si bien es cierto, el concepto de confidencialidad está asociado, cuando escuchen confidencialidad, deben asociarlo con encriptación. Entonces, ¿a qué hace referencia la confidencialidad? El dato o el activo empresarial debe ser accedido solo por la persona a la cual tiene acceso a ello. En ese momento estamos hablando, por ejemplo, en términos ya de ciberseguridad, hablamos de algo que se conoce como personal information. Personal information, también lo vemos como personal health information. Lo van a poder ver en este caso. ¿Qué significa esto? Que mi data, aquí otro tema muy importante, que es privacidad. Privacidad es un derecho que tenemos nosotros. Privacidad, algo muy importante en la ciberseguridad. La confidencialidad está asociada a este término y es asociada a tu información personal. ¿Qué se busca con la confidencialidad? Evitar la divulgación, lo que en inglés decimos el disclosure, evitar la divulgación de la información personal. Es algo muy importante. En este caso puede ser de la empresa. Recuerda, asociado a la encriptación. Vamos a hablar de integridad. La I decía integridad. La integridad, cuando escuches integridad, está asociado al hash. El hash como un algoritmo de ejecución de una sola vía que entrega un valor literalmente inquebrantable. Y este concepto de la integridad está asociado principalmente a garantizar que el estado de una información en descanso, en tránsito o en proceso no cambie su estado. En pocas palabras, si yo envío $1.000.000 desde un estado de cuenta a $1.000.000 a otro estado de cuenta, debo recibir $1.000.000. Si yo estoy guardando una información con un dato, un archivo, lo retiro de un repositorio y lo estoy mandando por internet para otro repositorio, entonces tiene que estar íntegro. El estado debe estar íntegro. Hay muchas formas de evaluar la integridad. Y cerramos con disponibilidad. La disponibilidad hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros de garantizar que nuestras infraestructuras estén disponibles para cada vez que los usuarios necesiten consumirla. Aquí es donde hablamos principalmente de una forma de Service Level Agreement, y aquí es donde el Security, el Service Operations Center tiene su mayor trabajo, que es garantizar la disponibilidad de la infraestructura. El Security Operations Center, por su lado, su trabajo es operar y garantizar la seguridad, la privacidad de la infraestructura. Entonces, ¿qué vemos en el caso de la disponibilidad? Vemos que debemos protegernos de los ataques de negación de servicios distribuidos, que hoy en día son muy comunes y muy complejos porque están siendo desarrollados por bots que están distribuidos globalmente. Por eso los dispositivos hoy en día necesitan mucha más información, nuestros firewalls son mucho más inteligentes y estamos visualizando continuamente que estos dispositivos están agregando mucha más capacidad de identificación de servicios. Vemos los antivirus mucho más poderosos, es decir, vemos una gran cantidad de recursos, porque cuando hablamos de disponibilidad, lo podemos ver tan sencillo como mi laptop le cayó un malware o un ransomware, Dios lo quiera, me cuide mi computador, mis datos, y desde ese momento pierdo el acceso a mis recursos, a mi disponibilidad. Bien, sacando la tripleta CIA, quiero invitarte a manejar 5 términos que son de altísimo valor. El primero de ellos, activo. ¿Qué es un activo? Un activo es, en términos de ciberseguridad, todo lo que necesita ser protegido. Cualquier escenario que necesita ser protegido es un activo dentro de la organización. Este señor que está aquí, este término, que parece muy sencillo de identificar, es vulnerabilidad. La vulnerabilidad, debes asociarla a esta palabra, es una debilidad. Una debilidad. Debilidad del sistema en su construcción o en su diseño. Quiero que lo visualices como tú vives en tu casa y tienes diferentes áreas de entrada a tu casa y tienes, digamos, una reja, pero en la verja, digamos, la reja está doblada o está dañada, está débil, y por allí eso te representa que una amenaza pueda explotar esa vulnerabilidad de la ventana. Vamos entonces con el término de amenaza. ¿Qué es una amenaza? Bueno, la amenaza se puede entender como la persona o el sistema que tiene la capacidad de poder explotar. Cuando hablamos de explotar, en este caso estoy hablando de actuar deliberadamente para hacerse de la debilidad. Entonces, la amenaza en sí es la situación, es el contexto, es la persona que puede identificar la debilidad y actuar para generarte un daño. El exploit. ¿Qué es el exploit? El exploit en sí es el software. Es el software. Es el software, es la acción que se ejecuta a través de una amenaza, o un bad actor lo ejecuta a través de una amenaza para actuar, para hacer el exploit sobre la
debilidad. Es básicamente el concepto de exploit. Y cierro con riesgo. Esta palabra que está aquí es la palabra que, desde el punto de vista de la gestión de ciberseguridad, te puede llevar a unos niveles de crecimiento gerencial directivo de forma, de una manera abismal, por decirlo de una forma muy coloquial. ¿Por qué? Porque el riesgo en ciberseguridad es lo que define, cuando una empresa sabe definir el riesgo como la probabilidad, como la medición de que probablemente pueda ser explotado y eso te genere un daño, un impacto negativo que vas a poder medir. Cuando la empresa es capaz de medir el riesgo basado en el impacto negativo, en la probabilidad de que suceda la amenaza, estás en presencia de la propia capacidad de la empresa de saber cuán segura debe estar. Mira qué interesante. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, tú debes poder aprender a identificar el riesgo. Recuerda, en este caso el riesgo es una medición, es un valor. Medición. ¿Entre qué? Entre una probabilidad que algo suceda y el impacto económico desfavorable. Eso es riesgo en ciberseguridad. Lo puedes medir alto o bajo. Cuando asocias estos dos ejercicios, la empresa, según su apetito de riesgo, según su assessment de riesgo, va a poder decir, ok, vamos a asegurar la infraestructura de perímetro, vamos a tener mayor aseguramiento en el sistema de base de datos. ¿Por qué? Porque la empresa está consciente de cuánto dinero puede perder basado en una posible vulnerabilidad. Cuando lo vemos de una forma más específica, no todos somos vulnerables, por ejemplo, a un terremoto, a una situación, a una catástrofe natural. En esos casos, las empresas que tienen sistemas de almacenamiento de base de datos reconocen que tienen una amenaza que es justamente el evento natural. ¿Por qué? Porque somos vulnerables y somos débiles ante estas situaciones. Si la empresa determina que el impacto desfavorable, es decir, la cantidad de dinero que puede perder a razón de perder las bases de datos en un terremoto, en un data center específico, ellos consideran que eso es bajo, y consideran que es muy baja la probabilidad de que exista un terremoto, posiblemente la empresa no decide implementar en un plan de recuperación ante desastre. ¿Por qué? Porque su sistema de medición de riesgo y su probabilidad están diciendo que son bajos. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando en un ejercicio donde sí se considera que los terremotos suceden continuamente y si se llega a perder la data, definitivamente se va a perder mucho dinero? Entonces la empresa, como identifica ese riesgo, es capaz de decir, ok, en este caso sí tenemos que invertir. Importantísimo en temas de certificaciones de ciberseguridad para la red de gestión de riesgo. Continúo con metodología de ataque. Excelente, llegamos a la parte divertida, la parte interesante. ¿Qué significa una metodología de ataque? Bueno, vamos a identificar cómo nos atacan a nosotros, cómo piensa el atacante para empezar a generar disrupción en nuestro servicio, con la intención de generar algún tipo de disrupción o algún daño en nuestro servicio. Porque no necesariamente genera una disrupción. Lo que sí es cierto es que un ataque desde el punto de vista no ético, va a generar algún daño en la empresa. Ese daño puede ser una disrupción de servicio, como puede ser un robo de información, por dar dos ejercicios particulares. El primero, reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué significa reconocimiento? Bueno, cuando hablamos de reconocimiento, esto se entiende como ataques de reconnaissance, ataques de reconocimiento. Una de las herramientas que utilizamos para hacer ataques de reconocimiento es Wireshark, por ejemplo. Wireshark. Otra herramienta que utilizamos es Nmap o scripts. Scripts hechos en Python o scripts hechos en Bash. Ese reconocimiento, ese ataque de reconocimiento también puede venir por ingeniería social, por la parte social. Y esa parte social puede venir tanto interna en la empresa como externa a la empresa. Porque lo que importa aquí es prepararse, obtener información, la mayor cantidad de información posible. Luego vamos con información, es decir, ganar más información. Estoy haciendo un reconocimiento, estoy identificando que esta persona, la empresa abre a las 8, cierran a las 9, las luces quedan apagadas, veo que su portal web, el chat deja de funcionar a las 5. Estás reconociendo el entorno. Posteriormente viene el siguiente paso, que es obtener la mayor cantidad de información posible. Ya no solamente te conformas con esa fase de reconocimiento, ahora estás intentando normalmente, a través de un protocolo como Nmap, por ejemplo, Nmap, empiezas a identificar puertos, por ejemplo, empiezas a identificar puertos abiertos, y empiezas a tomar nota de esa información, porque estás capturando información. El tercer paso es realmente hacer como tal, intentar ganar el acceso, es decir, hacer como tal el exploit. Y para estos casos utilizamos herramientas, o digamos, desde aquí podemos estar utilizando Kali Linux, y dentro de Kali Linux podemos utilizar una herramienta conocida como Metasploit. Todo esto lo vamos a ver durante los servicios. Entonces, en el exploit, ya Metasploit tiene una gran cantidad de exploits definidos con los cuales se puede generar o tratar de ganar acceso a un sistema Linux, un sistema Windows, a un sistema Mac. Una vez el hacker gana el acceso a tu red, es decir, ya él entró, él estaba aquí afuera, estaba haciendo reconocimiento, hizo su escaneo, regresó la información de data y a través de los puertos, digamos que logró entrar por el puerto 80, él ejecuta el exploit, manda el exploit y resulta ser que entran en un cómputo. Normalmente los hackers bien evolucionados tienden a sentarse en una, que es como su máquina de pivoteo. Entran allí y a partir de allí entonces buscan generar
mayor escaneo ya dentro de la red y entonces tienden a lo que se conoce como el siguiente paso, que es pivotear. Es decir, ya tengo el acceso, busco elevar mi nivel de acceso, porque realmente lo que busco es generar un concepto de root, tener acceso total a la infraestructura de la red, servidores, impresoras, access point switches, routers. Todo eso se hace entre estas dos áreas, entre el acceso y el pivotear. Y finalmente queda ya cuando el atacante hizo su trabajo, ya sea porque era un hacktivista o ya sea porque era un cracker de verdad que tenía un motivo financiero de ir, de hacer información. El último paso, que es un paso muy complejo, es remover toda la evidencia, es decir, limpiar los logs, hacer un proceso inverso de todo el ataque que se ha desarrollado. Este último paso es bastante complejo, no todas las personas, aún teniendo grandes skills, logran hacerlo porque requiere también de tiempo. Recuerda que en este caso estás atacando y esto es una línea de tiempo y es cuestión que los propios sistemas de información que están en la red o los logs de la red, ¿verdad? Le notifiquen al SOC, al Security Operation Center, que hay un código o hay un acceso o hay algo errado. Entonces, desde el momento en que tú entras a la red, pasa el tiempo, va pasando el tiempo y esta es información que se está enviando el SOC también toma acción y es posible que llegue un momento y se den cuenta que estás allí, cosa que posiblemente no puedas pivotear y no puedas tampoco remover. Eso es un tema bien interesante, algo que sucede, por ejemplo, cuando hagamos algo que se llama Zero Trust, que es el punto donde un ataque, una vulnerabilidad, no se reconoce. Zero Day, perdón, Zero Day, no Zero Trust, Zero Day. Zero Day es el día en que entra, se reconoce una nueva vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad no es reconocida en el mundo de la ciberseguridad, a partir de ahí se reconoce como Zero Day. En ese caso puede ser algo completamente diferente porque el hacker o el cracker entra y tiene mayor capacidad de acceso. Recuerda entonces la metodología de estos 5 pasos: reconocimiento, información, acceso, pivotear y remover evidencia. Vamos entonces a hablar del Blue Hat. Los Blue Hat, los sombreros azules, son normalmente personas altamente capacitadas, consultores de red, consultores, consultores, que son contratados por la organización y desarrollan un trabajo orientado al assessment de seguridad de la infraestructura. Son trabajos desde el punto de vista ético y tienden su resultado, su reporte de la organización es mejorar el sistema de seguridad de la organización. Quiero mencionar que hoy en día el concepto de Blue Hat no solamente hace referencia a personas externas, también podemos entender el Blue Hat como ese equipo interno de la organización que está comprometido con la mejora continua. Ellos tienen grandes capacidades técnicas, tienen habilidades de Red Team, tienen habilidades de Black Hat, es decir, son personas altamente capacitadas y tienen también la oportunidad de trabajar en distintas áreas de la organización para proteger a la empresa. Y vamos entonces con este Green Hat, que es bien interesante porque si estás empezando en el mundo de la ciberseguridad, vas a llegar a este punto, a colocarte tu sombrerito verde, que es esa área donde se identifica a todo principiante que tiene y que está aprendiendo desde un punto de vista ético cómo hacer ataques, cómo hacer ejercicios de ciberseguridad, penetration testing. Y son Green Hat porque les falta la experiencia para poder ejecutar ataques mucho más complejos. Básicamente es el ejercicio, en pocas palabras, desde el momento que empiezas tus estudios de ciberseguridad y te dedicas a aprender, a dominar la terminología, a hacer ataques, empiezas entonces ya te puedes colocar tu sombrerito verde como un principiante del mundo de la ciberseguridad. Es algo bastante sencillo. Hoy en día existe muchísima información. Como te menciono, tú descargas una distribución como Kali Linux, automáticamente ya tienes cantidad de herramientas, puedes descargar Metasploit y tienes cientos de exploits allí disponibles para hacer ataques y eso automáticamente convierte en un Green Hat. Convertirte en un Blue Hat o convertirte en parte de un Red Team requiere entonces años de experiencia, años de trabajo y gobernar muchas áreas de la tecnología de información.